En noticia en desarrollo, la administración Trump inició este viernes el despido de más de 4,000 empleados federales en medio del cierre de gobierno. Las cartas de despido fueron enviadas a 7 departamentos, entre ellos Tesoro y Salud. La Casa Blanca dice que estos recortes buscan presionar a los demócratas para aprobar un presupuesto, mientras sindicatos presentan demandas para frenar los despidos masivos. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Zarrade. Gracias por acompañarme. Estas son otras noticias en desarrollo que estamos trabajando aquí en 24 horas. Y revelan una propuesta secreta entre Nicolás Maduro y el presidente Trump. Venezuela ofreció petróleo y oro y le diremos cómo respondió Estados Unidos. Además, después de un mes de la explosión de gas en la Ciudad de México que dejó 31 personas muertas, este viernes la Fiscalía reveló la causa de este incidente. También habla por primera vez la expresidenta de Perú, Dina Boluarte, tras ser destituida. Le mostraremos cómo respondió a las acusaciones de que quería salir del país. Pero continuamos con el presidente Trump, quien amenazó a China tras el anuncio de nuevos controles de exportación de tierras raras. Estos materiales son esenciales para la fabricación de productos como celulares y vehículos eléctricos. Como respuesta, el mandatario anunció que Estados Unidos impondrá un arancel del 100% a China, sumado a los aranceles ya vigentes. Además, a partir del 1 de noviembre, se aplicarán controles de exportación a todo producto de software. El anuncio provocó una reacción inmediata en los mercados y, de hecho, los índices de la Bolsa de Valores cayeron entre un 2 y un 4%. Así que escuchemos lo que dijo el presidente sobre una posible negociación con China. Just want to confirm, have you canceled your meeting with President Xi? And no, I haven't canceled, but I don't know that we're going to have it. But I'm going to be there regardless, so I would assume we might have it. But you know, they hit the world with something that really is not anything that people are going to do, and it was shocking. I can tell you, Howard and I and Todd, we all Scott, we were all speaking about it before, and we said, where did that come from? It was just, that was out of the blue, right? Out of the blue, they came up with this whole import-export concept, and nobody knew anything about it. So. Pero, ¿qué efecto tendrá esta medida en el país? El economista José Arámbula nos explica al respecto. Como todo arancel, esto es un impuesto escondido, es un impuesto sin legislación. No se nos pregunta a nosotros si realmente lo aprobamos. Estamos hablando de un 100% a los productos chinos. Estamos hablando de que se duplicaran los precios si el vendedor, aquel que compra, el que paga el gravamen, lo distribuye directamente al consumidor. Tendría que dobletear el precio. Si no quiere perder el volumen, la magnitud de ventas, tendría que tomar parte de la pérdida. Ni el consumidor, ni el vendedor, Estados Unidos, ni China ganan en este juego. Al final de cuentas, subirían los precios y el comercio no se agilizaría como quisiésemos. Lo indicado sería que no hubiera barreras, que realmente funcionara el capital de una manera libre y de esa manera podríamos intercambiar productos y que de esa manera se ajustara el precio conforme el consumidor quiera pagar. En este sentido, lo indicado sería parar con esta guerra arancelaria. Lo hemos visto los últimos meses, 2.9% de inflación, sigue subiendo. Si esto todavía sigue, estaríamos hablando del siguiente trimestre todavía rebotando. Para el 24 de octubre, a pesar de que el gobierno está cerrado, nos reportan lo nuevo de inflación, se espera que siga subiendo. China y Estados Unidos han sostenido 3 rondas de negociaciones comerciales en lo que va del año. En Illinois, al menos 4 personas fueron arrestadas durante enfrentamientos en protestas cerca de las barricadas del centro de ICE en Broadview. La tensión aumentó mientras el Departamento de Justicia apeló una orden judicial que bloquea el despliegue de tropas federales en ese estado. Así que escuchemos a una senadora que trató de entrar a este centro. Well, let me make it clear what the Trump administration is trying to do. They are trying to normalize having troops on our streets. And they're doing this all across this great nation. They are trying to normalize an extension of presidential power that is not appropriate under the Constitution. Oficiales detuvieron a manifestantes por obstrucción y resistencia.
Y de hecho, agentes de ICE realizaron este viernes una redada en el estacionamiento de Uber cerca del aeropuerto O'Hare en Chicago. Testigos dicen que los oficiales interrogaron a varios conductores durante este operativo. La Alianza de Conductores de Illinois denunció posibles violaciones a los derechos y calificó el operativo como parte de una campaña de miedo contra familias inmigrantes. Sir, what's your name? What's your name? Debbie Brockman, I work for WGN. Let them know. I got you. Yep. Debbie Browning? Brockman, WGN. Sir. Por cierto, una empleada de la cadena de televisión WGN fue detenida por agentes federales. Según el gobierno, la mujer habría lanzado objetos contra un vehículo de patrulla fronteriza y obstruir la justicia. A pesar de esto, la cadena informó que la empleada fue liberada sin cargos. Y el director de la patrulla fronteriza, Gregory Bobino, lanzó una advertencia clara. ¿Crees que ya no estamos en Los Ángeles? Piénsalo de nuevo. Los operativos continúan tanto en Los Ángeles como en Chicago y seguirán durante el cierre del gobierno. Fernando Mejía nos muestra cómo este viernes se realizaron múltiples redadas en negocios de Los Ángeles y se llevaron a ciudadanos y residentes legales. Ese es el vehículo que ellos vienen. Ok, vienen. Nicolás Mesa, gerente del negocio de lavacarros, revisaba hoy el video de vigilancia y nos lo mostraba, recordando cómo una veintena de oficiales llegaron y se llevaron a varios de sus empleados. No, triste, porque parte de la gente que llevaron es familia. En esta ocasión, según testigos, no hubo caos ni violencia por parte de las autoridades. Las personas que se llevaron no ofrecieron resistencia. El dueño del lugar nos comentó que de los 8 empleados que se llevaron, solo 3 tenían problemas de documentos. Sí, uno era ciudadano americano, se llevaron 4 que tiene papeles. En los últimos días, el área de Los Ángeles parecía estar calmada en cuanto a redadas se refiere. El director de la patrulla fronteriza en este sector, Gregory Bobino, en redes sociales comentó que para todos aquellos que pensaban que no estaban en Los Ángeles, que lo pensaran de nuevo, que las redadas van a continuar aunque el gobierno permanezca cerrado. Con los mensajes amenazantes de las autoridades y con los recursos económicos que el nuevo presupuesto traerá a agencias federales, organizaciones comunitarias consideran que la situación para los inmigrantes sin documentos cada día será más difícil. Lo que esto significa es que se va a emplear más personal y a mayor personal, mayor capacidad de arrestos, encarcelamientos y deportaciones. Este cliente molesto e indignado decía que los trabajadores eran sus amigos. En las oficinas, el dueño y el personal administrativo reevaluaba lo ocurrido. Hemos tenido, creo, trabajadores de 30 años que están aquí y ahora ya no están. Así, lo más triste es la familia, la esposa, los niños. Dan Gersman dice que lleva 46 años con este negocio y que solo en 2 ocasiones ha venido inmigración. Esas 2 ocasiones han ocurrido en los últimos 3 meses. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Es momento de una pausa, pero no se mueva, porque al regresar, casi sin palabras se quedó la líder opositora venezolana María Corina Machado al conocer que había ganado el Premio Nobel de la Paz 2025. Además, revelan una propuesta secreta entre Nicolás Maduro y el presidente Trump. Venezuela ofreció petróleo y oro y le diremos cómo respondió Estados Unidos. También habla por primera vez la expresidenta del Perú, Dina Boluarte, tras ser destituida. Le mostraremos cómo respondió a las acusaciones de que quería salir del país. That you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. Thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it. Casi sin palabras se quedó la líder opositora venezolana María Corina Machado al conocer que había ganado el Premio Nobel de la Paz 2025. La llamada la recibió desde el Comité del Nobel en Oslo y minutos antes de que el mundo se enterara. El galardón la consolida como una de las voces más firmes en la defensa de la libertad y los derechos humanos en América Latina.
Mientras tanto, el anuncio provocó alegría y esperanza entre los opositores venezolanos. Escuchemos algunas reacciones en las calles de Caracas. Esa mujer ha sido de verdad luchadora. La gente piensa que es mentira, que nos abandonó, que no sé qué, pero ella se está moviendo de muchas formas. Lo que pasa es que ella hace como las hormiguitas. Mientras más callada es mejor. Cuando vean el efecto, entonces iban a decir, perro, la mujer de verdad lo va a hacer así. Yo sé que sí. Las mujeres somos así, somos silenciosas, pero cuando hacemos las cosas, sorprendemos. Sorprendente, pues. No sabía el momento, pero me parece fabuloso, pues. Porque es la que nos ha dado, es que ha luchado por todos nosotros, por la libertad, por esta crisis que estamos pasando. Por otro lado, no hubo una reacción de inmediato del gobierno de Nicolás Maduro. Pero quienes sí reaccionaron fueron el presidente Trump y la mandataria Claudia Sheinbaum. Pero ambos tuvieron respuestas muy diferentes. Veamos primero la reacción del presidente Trump ante este anuncio. The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. A very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice. Por otro lado, así reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes. Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y me quedaría hasta ahí el comentario. Bueno. La mandataria posteriormente insistió en que no tenía más comentarios. Y crecen las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Esto tras revelarse que el gobierno de Nicolás Maduro había propuesto destinar el petróleo y oro de su país para Estados Unidos. Esto para evitar un conflicto con el presidente Trump. Según el New York Times, Maduro propuso abrir proyectos petroleros y reducir drásticamente los acuerdos con China, Irán y Rusia. De hecho, las conversaciones se extendieron por meses, aun cuando Trump acusaba a Maduro de liderar un cártel narcoterrorista. Finalmente, Estados Unidos rechazó las ofertas y ordenó detener todo contacto diplomático con Caracas. Este viernes, la expresidenta de Perú, Dina Boluarte, habló por primera vez tras ser destituida por el nuevo presidente, a José Gerí. Esto fue lo que respondió ante las acusaciones de haber huido del país o haber pedido asilo. Desde ayer y desde esta mañana se han estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto. Estoy en mi hogar. Anoche, como nos han de madrugada, bueno, a las 11, casi 12 de la noche, el Congreso notificó la vacancia y a mi casa llegué aproximadamente 3 de la mañana. Hoy en el día he estado descansando como corresponde y hoy estoy acá. Y no está ni siquiera en el más mínimo pensamiento ni mi sentimiento patriótico dejar el país. Su destitución ocurrió en medio de una ola de indignación por el aumento de violencia y extorsiones que llevó al Congreso a actuar de manera urgente. Así vamos a otra breve pausa, pero al regresar, después de un mes de la explosión de gas en la Ciudad de México que dejó 31 personas muertas, este viernes la Fiscalía reveló la causa del incidente. Además, múltiples estados de México se encuentran bajo el agua. Lluvias torrenciales han causado estragos y ya hay víctimas fatales. Tendremos los últimos detalles al regresar. Y ya ha pasado más de un mes de la explosión de gas a las afueras de la Ciudad de México. Una tragedia que dejó 31 personas muertas y más de 50 heridas. Este viernes la Fiscalía de la Ciudad de México atribuyó al factor humano la explosión de una pipa. Veamos esta explicación por el gobierno sobre el incidente. Se determinó que el vehículo ingresó a la curva a una velocidad de 44 kilómetros por hora, superando el límite permitido de 40. El costado izquierdo del tractocamión fue el primero en golpear la barrera. El contenedor se recargó sobre la misma estructura y desplazó 2 bloques fuera de la vía. Luego, el vehículo giró a la derecha y el neumático posterior izquierdo chocó contra un tercer bloque que permanecía fijo. El contenedor golpeó el vértice de ese bloque, lo que ocasionó una hendidura de 40 centímetros por donde comenzó la fuga de gas.
Tras el impacto, el tractocamión cruza la vialidad y se estrelló contra el muro de contención del lado contrario, arrastrando el semirremolque que se desprendió y volcó sobre su costado izquierdo. El gas formó una nube que se expandió en un radio aproximado de 180 metros. Al entrar en contacto con una fuente de ignición, provocó un incendio que se propagó desde el exterior hacia el interior del tanque. Autoridades aclararon que el vehículo estaba en buenas condiciones y que el pavimento no presentaba fallas. De hecho, uno de los sobrevivientes es Juan Luis, un barbero que lucha día a día por recuperar la movilidad de sus brazos. Esto mientras enfrenta los recuerdos de aquella noche y se prepara para recibir a sus primeros 2 hijos. Desde México, Víctor Blázquez nos tiene su historia. Ha pasado un mes de que una pipa cargada con gas explotara a las afueras de Ciudad de México. La desgracia dejó 31 personas muertas y otros 53 sobrevivientes con graves lesiones. Uno de ellos es Juan Luis, a quien las llamas le quemaron los brazos. Hoy hace un esfuerzo por rehacer su vida. Así lo contó nuestras cámaras. Me dijeron que van bien mis brazos, me recomendaron usar algunas mangas, me recomendaron otras mangas que ya solicitamos que tardan un mes. Y pues bueno, dentro del hospital pues me apoyaron colocándome unos parches que se llaman apósitos de plata, que contienen piel de pescado, que previenen las infecciones y que ayudan a la regeneración de la piel. Estando en el hospital, recuerda cómo la gente que tenía quemaduras en el 90% de su cuerpo fallecía a su lado. Aún con miedo y pesadillas en este tiempo, su resiliencia y el próximo nacimiento en 2 meses de sus primeros 2 bebés lo han motivado a seguir adelante. Tiene un embarazo gemelar, son 2 cuates, son niños, entonces me emociona mucho el saber que voy a poder disfrutarlos. En el momento pues sí fue el malestar de imaginar que no hubiese estado, que hubiese perdido la vida, porque realmente así lo sentí, pensé que iba a morir, que eso iba a ir en aumento, que el puente iba a explotar. Según los cirujanos, las secuelas más grandes son la cicatrización retráctil, la cual limita los movimientos de las articulaciones. En el caso de Juan Luis, sus manos son esenciales para su actividad empresarial de barbero. Mientras, el último reporte de la autoridad ofrecido este viernes sigue marcando el exceso de velocidad y la falta de pericia del chofer como causa del accidente. La evidencia recabada descarta fallas mecánicas, defectos en la vía o causas externas y confirma que la falta de pericia en la conducción fue la causa inmediata del siniestro. El camino para Juan Luis, como para todos los pacientes que sobrevivieron a la tragedia, va a ser largo y es que tendrán una rehabilitación de por vida. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y las fuertes lluvias de las últimas horas han dejado un saldo mortal en México. Las autoridades confirmaron que ya hay más de 24 muertos por las tormentas provocadas por fenómenos tropicales y el temporal de lluvias. Los esfuerzos se concentran en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, donde se presentaron las mayores afectaciones. Escuchemos los daños hasta el momento en Hidalgo. El estado de Hidalgo tiene este contexto actualmente. Comunidades incomunicadas 90, escuelas afectadas 308, inundaciones 27, albergues habilitados 95, viviendas afectadas 1000, puentes afectados 5, ríos desbordados 6, municipios sin energía eléctrica 17, árboles caídos que repercutieron en la vialidad porque cayeron en carreteras 20. Y estas son las reacciones de personas afectadas por las lluvias. Siempre se nos moja todo siempre se nos moja y las autoridades a veces nos apoyan, a veces no. Pues la cama, la ropa, los papeles. Nosotros somos gente humilde. Pues la necesidad nos obliga a estar aquí, porque pues si tuviéramos los medios para estar en otro lado, obvio que no estuviéramos aquí. El gobierno anunció que los lugares afectados se han desplazado Fuerzas Armadas, personal de protección civil y servicios públicos esenciales. En Puerto Vallarta, el histórico Mari Galante, uno de los íconos históricos de la bahía, se hundió la tarde de este viernes tras sufrir una falla. No hubo lesionados y autoridades evalúan ahora las condiciones para su posible extracción. Su pérdida representa un golpe simbólico y turístico para la región en medio del mal tiempo generado por la tormenta.
En noticia en desarrollo, el presidente Trump fue declarado este viernes en salud excepcional tras un examen médico anual. Esto según un memo publicado por la Casa Blanca. Los médicos aseguran que su edad cardíaca es 14 años menor que su edad real. A sus 79 años, el examen destacó su desempeño físico en un momento en que su estado de salud vuelve a estar en el ojo público. Y nos despedimos con esta información e imágenes. Ha sido un placer informarles. Soy Viviana Sarrade. Disfrute su fin de semana. Tenemos más información la semana siguiente. Hasta luego.